Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Cuéntenme qué les está pareciendo y recuerden, es importante que se suscriban al canal, me dejen sus comentarios, compartan la lectura, me sigan en mis redes sociales. Estamos leyendo el capítulo número 3 que se llama Adiós a las lágrimas y en este video lo vamos a terminar. El mariscal accedió con agrado a su pedido. Si querían participar de las operaciones, podían unirse a la columna de infantería del general Suárez Valdés, que había partido esa misma mañana hacia Sancti Spiritu, a unos 60 kilómetros más al sur. Bastaría con que tomaran el tren con destino a Cienfuegos, en la costa sur, y luego al barco hacia Tuna, y de nuevo el tren para el norte, un periplo de 3 días y 250 kilómetros, que les permitiría encontrarse con la columna móvil a su llegada, prevista para la noche del cuarto día. Todo sucedió de este modo, y en el día previsto el general Suárez Valdés, que entraba a Sancti Spiritu a la cabeza de 4 batallones, recibió con dignidad a Barnes y a Churchill, en cuya presencia creía ver, al igual que sus superiores, un signo tangible del apoyo moral acordado por Gran Bretaña a la empresa española de pacificación de la isla. Naturalmente el general no vio más que ventajas en el hecho de que estos dos oficiales se unieran a la columna móvil, que partiría al otro día hacia el noreste, en dirección del pueblo fortificado de Arroyo Blanco. Los 10 días siguientes se pasaron en marchas, contramarchas, emboscadas y escaramuzas, en medio de la jungla húmeda y hostil de la provincia de Matanzas, una vida difícil, fértil en aventuras y en peligros, que encantó al subteniente Churchill. Su deseo de encontrarse bajo fuego quedó ampliamente satisfecho, inclusive hubo balas que pasaron algunos milímetros de su cabeza. Asombrado y radiante de salir, siempre indemne de situaciones imposibles, Winston atribuyó su salvación al hecho de que los rebeldes tiraban mal y abandonaban el campo rápidamente. En cuanto a los soldados españoles, le parecían muy profesionales, con una valentía y una resistencia dignas de elogio. Respecto de los oficiales, permanecían impasibles en medio del fuego enemigo y desdeñaban soberanamente ponerse a cubierto. Winston, para no decepcionarlos, consideró que tenía que actuar del mismo modo. Todos estos peligros compartidos crearon una cierta fraternidad de armas entre los oficiales británicos y sus anfitriones. Entre dos enfrentamientos durante las largas marchas y los interminables vivas, conversaban en un francés improvisado, intercambiaban puntos de vista sobre el armamento, la táctica y la política. Winston llevó a Inglaterra información precisa y un marcado gusto por los cigarros, la siesta y el roncotele, cóctel con ron. El general Valdés confirió a sus dos visitantes la Cruz Roja, una formalidad diplomática evidentemente, pero también un homenaje que rindieron a su innegable intrepidez. Pero el subteniente Churchill, como recordamos, también había ido a Cuba como corresponsal de prensa, y al respecto estaba manifiestamente en una situación delicada. Si en sus informes tomaba partido por los rebeldes, incomodaría a sus anfitriones y al mismo tiempo se mostraría ingrato si se declaraba a favor de los españoles, pondría en problemas al gobierno británico y al mismo tiempo provocaría la indignación de los lectores norteamericanos y británicos, que en su conjunto estaban a favor de los rebeldes. Frente a este dilema, Churchill dio pruebas de realismo, de objetividad, de sentido político y hasta de un instinto estratégico que no puede dejar de sorprender en un oficial de su edad. ¿Qué se puede leer en las 5 cartas del frente? Que el Daily Graphic publicó en diciembre y enero con el título de La insurrección en Cuba. Si los españoles eran considerados maestros en disminuir la verdad, los rebeldes cubanos no estaban menos dotados para inventar mentiras. Los insurgentes contaban indudablemente con el apoyo de la población, conocían bien el terreno, se movían mucho y estaban admirablemente informados sobre los movimientos del enemigo, pero eran combatientes, indisciplinados, jactanciosos, pusilánimes y malos tiradores, que nunca podrían tomar una ciudad importante. En cuanto a los soldados españoles, eran valientes, disciplinados y aguantadores. Sus oficiales eran de una competencia y de una valentía admirables, pero la administración española de la isla era extraoficialmente corrupta en todos los niveles y las expediciones que se realizaban a la jungla eran tan costosas como ineficaces contra un enemigo que sabía utilizar muy bien el lugar, escapar de sus perseguidores y golpear de improviso. En estas condiciones la guerra corría el riesgo de eternizarse y de agotar los magros recursos de España. ¿Esto significa desear la victoria de los rebeldes cubanos?
Por supuesto que no, dotados para destruir pero incapaces de administrar, lucharían rápidamente entre ellos y arruinarían el país. Para terminar, Churchill sugería una solución de compromiso con contornos bastante desdibujados, pero que se parecía mucho a un plan de autonomía limitado. Todo esto estaba escrito con una pluma atenta, con mucho humor, con una madurez segura y algunas visiones resplandecientes del porvenir. Este subteniente de 21 años entendió desde el comienzo lo que franceses y norteamericanos tardarían 3/4 de siglo todavía en comprender. Es prácticamente imposible que combatientes resueltos, utilizando medios militares, aun cuando sean los de una gran potencia, venzan en una guerra de guerrillas en ultramar. De regreso a Inglaterra a fines de diciembre, Churchill se dio cuenta de que sus artículos habían sido bien acogidos, aun cuando los periodistas británicos saludaran con segura actitud a este nuevo congénere, que parecía manejar el sable y la pluma con igual facilidad, pasar las vacaciones participando en batallas de otros. Gruñe en Newcastle Leader del 7 de diciembre de 1895. Es una conducta un tanto insólita, incluso para un Churchill, pero al interesado no le importaba. Volvió a su regimiento, que se preparaba para partir hacia la India en el otoño de 1896, y a reencontrarse con sus ocupaciones favoritas, el polo, las carreras de caballos, la política y las recepciones mundanas, en la casa de Lord Rothschild, en la casa de su tía la duquesa Lily, en los salones de una rica norteamericana, la señora Adair, o en los de Lady Randolph. Frecuentaba y cultivaba las principales figuras del gobierno, de las finanzas y del ejército: Lord Wolseley, Sir Francis Young, Joseph Chamberlain, Asquith, Balfour, Lord James, el duque de Denbigh, Lord Lansdowne, el coronel Brabazon, Lord Beresford, el general Sir Wyndham Blood, sin hablar del propio príncipe de Gales, todos personajes que luego iban a mostrarse dispuestos a hacerle favores en memoria de su padre o en homenaje a su madre, pero por el momento no podían ayudarlo en su empresa. El subteniente Churchill había empezado a medir los graves inconvenientes de exiliarse durante 9 meses en las Indias, lejos de la política inglesa y de todo conflicto armado, y se convenció de que debía abandonar su regimiento para unirse a un teatro de hostilidades en donde pudiera aprender. Creta, Sudáfrica, Sudán, poco importaba dónde. Por supuesto que apeló a su madre, que puso a su disposición su vasta red de relaciones, pero esta vez fue en vano. El 4 de agosto de 1896, un mes antes de la partida del cuarto de Husares hacia Bombay, Winston le escribió esta carta que revela todas sus ambiciones. Algunos meses en Sudáfrica podría valerme la medalla de Sudáfrica y, según parece, la estrella de la compañía. Desde allí iría a triple galope a Egipto, desde donde volvería en 1 o 2 años con 2 condecoraciones más, para intercambiar mi sable por un portafolio. ¿Ya un portafolio? Winston seguía siendo distraído y siempre estaba apurado y se olvidaba de la etapa parlamentaria, pero sigue. No puedo creer que con todos los amigos influyentes que tiene y todos los que están dispuestos a hacer algo por mí, en recuerdo de mi padre, esto sea imposible. Sin embargo, lo era. Nadie quería a Winston Churchill en Sudáfrica o en Egipto, y todos los altos personajes a los que se dirigió Lady Randolph consideraban más razonable que el joven subteniente diera pruebas de disciplina y siguiera a su regimiento. Alea jacta et. El 2 de septiembre, Winston Churchill se embarcó en el Britannia con destino a las Indias. Y con esta lectura terminamos el capítulo número 3, que se llamó Adiós a las lágrimas, de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Los espero para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.